bienvenidos un día más aquí con nosotros, Herramientas para la Vida en Ver Gran Canaria. Estamos encantados de poder estar con ustedes un ratito porque, bueno, esto es medicina para nosotros, ¿verdad, Rosa? Aquí tengo a mi socia, compañera, amiga, Rosa Monzón. Hola Malena, encantada de estar aquí un año más, porque ya además no solamente estamos en un programa nuevo, sino en un año diferente. Así que quería felicitar a todo el público que nos ve este año 2022, que esperemos que venga un poquitito mejor que el 21, ¿no? Así va a ser porque nosotros desde aquí vamos a dar un montón de herramientas para la vida. Son esos pequeños tips, esos pequeños consejos o recomendaciones que desde aquí, desde nuestro ser, queremos compartir con ustedes porque estamos verdaderamente emocionados de poder cumplir uno de nuestros sueños, ¿no? Porque siempre que empieza algo, ¿no? En el año pasado lo pusimos como objetivo tener un espacio donde compartir nuestros ideales y nuestras aficiones, y lo hemos conseguido y queremos estar un año más porque vuelva a estar en nuestro panel de sueños. Así es, ¿no, Rosa? Sí, por supuesto, porque si las personas que nos están viendo se acuerdan y nos siguen en los programas, verán que hicimos un programa sobre el panel de sueños para ver qué es lo que le pedíamos al año siguiente, y el año pasado en ese panel de sueños pusimos a hacer un programa de televisión, y la verdad que por arte de Birli-Birloque tuvimos la suerte de estar compartiendo este ratito todas las semanas con ustedes y nos sentimos muy felices y muy agradecidas por estar aquí, y sobre todo porque el feedback que tenemos con la gente que nos ve es positivo, por lo tanto nos da como más ganas de seguir viniendo por aquí. Sí, porque no solo nos escuchan en los coches, sino también cuando van en bicicleta, y esto ya compartimos, como ahora estamos en directo en Facebook, tenemos la gran oportunidad y bueno, lo que son las redes sociales, de poder estar con ustedes en todo momento, ¿no? Los enlaces y poderlo compartir, y eso, bueno, es un lujo. Empezamos un nuevo año, es verdad que con ilusión sobre todo de aquello que podemos hacer y está en nuestras manos, y por eso desde aquí queremos darle pues esa fortaleza o ese momento de que podemos, ¿no? Todos podemos siempre pues dar un poquito más y estar ahí, ¿no? Cada uno, yo no sé como siempre en qué situación te encuentras en el día de hoy, pero como siempre después del invierno viene la primavera y tenemos que estar ahí, ¿no? Tenemos que estar todos fuertes y con ganas de hacer cosas, ¿no? Y por las mañanas levantarnos con esa energía y decir, venga, este es mi día y voy a dar lo mejor de mí. Y desde aquí estamos, desde herramientas para la vida. Y hoy vamos a seguir con un tema súper importante, ¿verdad? Sí, porque la semana pasada empezamos a hablar de cómo se hacían las emociones. Ajá. Y yo creo que las emociones es algo tan importante en nuestra vida, porque aparte de tomar decisiones en cada momento de nuestra vida, sentimos emociones todos los momentos de nuestra vida. Y esas emociones además marcan una parte importante de nuestro ser, porque depende es la emoción que relacionemos con cada cosa que nos pasa en nuestra vida, va a depender de esa relación que nosotros hagamos, va a depender que nos sintamos mejor o nos sintamos peor, porque evidentemente hay emociones que nos gustan y hay emociones que no nos gustan nada, y siempre queremos sentir pues esas emociones que nos gustan, pero también hay que ser conscientes de que las emociones que no son tan positivas, vamos a decirle que no son tan positivas, ¿no? También vienen a formar parte de nuestra vida y también nos ayuda a ser realmente las personas que somos, ¿no? Porque si todo fuera el mundo happy, en donde estamos todos felices, no sabríamos distinguir y no sabríamos afrontar los problemas, ¿no? Y esas emociones que en vez de llamarlas negativas, vamos a decir esas emociones que no son tan positivas, también hay que aprender a sentirlas, y sobre todo cuando las sintamos hay que aprender de ellas, y también podemos aprender a cambiarlas si no queremos sentirlas. Vamos a recordar también el tema de la diferencia entre emociones y sentimientos. Ya dijimos que las emociones no deja de ser una reacción fisiológica, es decir, algo que reacciona en mi cuerpo. Si tengo nervios, pues es verdad que mi corazón va a palpitar más rápido y entonces eso no lo puedo controlar, ¿no? Y es verdad que los sentimientos ya es más parte
consciente, ¿no? Es algo que tú tienes ahí y ya como que está más establecido. Dijimos que las emociones eran de forma inmediata y los sentimientos es a largo plazo. Entonces, dijimos algunos tips que si quieres, pues te invito a que escuches el programa anterior. Y en este caso, después de las emociones, sabemos de la tríada emocional, que es verdad que un triángulo, pon ahora en tu cabeza la figura de un triángulo con 3 vértices, ¿no? Entonces, en cada vértice vamos a poner ahí un significado, un enfoque. Y el enfoque más el significado da lugar a la emoción. O sea, el triángulo tiene una parte que es el enfoque, otra parte que es el significado, o sea, las palabras que le ponemos a esa emoción, porque dijimos que cuando esa emoción la trasladamos en palabras, se convierte un poco en un sentimiento, o sea, le damos más consistencia. Pero también la emoción vienen acompañadas siempre de una corporalidad, o sea, es imposible estar alegre, o es más fácil de entender, es muy difícil estar triste y estar saltando, es muy complicado. Cuando los niños de pequeños siempre están alegres, están saltando, corriendo, porque además una parte importante que también tiene la emoción en la corporalidad es que la emoción es un movimiento. Cuando nos dejamos de mover, entramos en una situación donde la emoción se vuelve un tanto turbia, ¿no? Y los niños están siempre alegres y están saltando, brincando, corriendo por todos lados, porque la emoción que están sintiendo cuando están haciendo eso hace que esa corporalidad, le den ganas de moverse, ¿no? Y esa parte fisiológica que tiene la emoción puede venir, pues, primero por el movimiento y segundo porque además nuestro organismo también reacciona de una forma específica a nuestros órganos, ¿no? Todos sabemos que cuando estamos nerviosos, nuestro corazón se acelera, se pone acelerado. Sí. Si estamos con miedo, nuestro cuerpo se pone a sudar, o sea, realmente la emoción está muy imbricada, está muy relacionada con la corporalidad y dependiendo de lo que sintamos, nuestro cuerpo reacciona pues de una manera o de otra. También hablamos de otro de los vértices, el enfoque. El enfoque no deja de ser ese foco como el que nos ilumina ahora mismo, es hacia dónde tú miras, ¿no? A veces siempre digo, estamos en el mismo sitio y dos personas están viendo, estando en el mismo sitio, al mismo instante están viendo cosas diferentes porque nos enfocamos. Es verdad que, como decimos, ¿no? Va al enfoque, en qué te estás enfocando. Y es importante aquí tener claro lo que sería el ingenio y los recursos, ¿no? Yo siempre hablo porque yo soy más ingeniosa que ingeniera, siempre me ha gustado más decirme que soy ingenierosa, porque es verdad que hay que tener ingenio, porque puedes tener todos los recursos del mundo, pero si no tienes la forma de crearlo, de ingeniártela para hacer una buena combinación. Uno de los ejemplos que siempre hago, que es súper visual, es vas a la nevera, ¿no? Abres y dice, no hay nada que comer, ¿no? Y hay a lo mejor un montón de alimentos, pero no tienes el ingenio de combinarlos para hacer platos que a veces las personas, bueno, yo siempre digo, ¿no? Los cocineros, y cuando hacen los programas, con 4 cositas te hacen unos platos increíbles, ¿no? Y muchas veces dicen, no tengo nada que comer, cuando tienes un montón de recursos, ¿no? Tienes muchos alimentos, serían los recursos, pero no tienes el ingenio de hacer una buena combinación. Entonces, ahí es importante, ¿verdad? Por supuesto que es súper importante, porque a mí ese momento abrir la nevera, para mí yo tengo que reconocer que tengo ingenio para muchas otras cosas, que una también tiene sus virtudes, pero con respecto a la cocina no es para nada mi fuerte y yo abro la nevera y nunca hay nada y luego llega otra persona, la abre y te hace una exquisitez. Pues sí, eso es la diferencia entre el ingenio y los recursos, pero una cosa muy importante es que ese enfoque que nosotros hacemos con las cosas que suceden, Malena lo ha dicho muchas veces aquí en este programa, que no es lo que pasa, sino lo que tú haces con lo que te pasa. Porque realmente ese enfoque es algo que está muy arraigado en nuestra mente. Cuando hablamos de ese cerebro reptiliano, ¿no? Lo que aprendemos de que somos muy pequeños, a cómo reaccionar ante determinadas cosas, eso es algo que lleva un patrón muy específico y siempre vamos a reaccionar de la misma forma ante una situación que nuestro cerebro identifica como similar, ¿no? Hemos hablado muchas veces de que no podemos estar discriminando todo muchísimas veces porque si no nuestro cerebro se volvería loco. Entonces nuestro cerebro identifica situaciones similares y responde
de una manera pues, similar, dándole pues una respuesta bastante similar. Ese patrón de respuesta, de enfoque hacia lo que está sucediendo, es bastante complicado de cambiar. No Sí, es bueno, algo... hablamos cuando estamos en automático, ¿no? O sea, tenemos disparadores, es Sí, algo que utilizamos mucho, reaccionamos, a veces solo con una palabra se te activan, ¿no? Son palabras que son de acción, ¿no? Y igual en positivo y en negativo, bueno, que tampoco, que ahora vamos a hablar, que nos adelantamos un poquito sobre lo importante del diálogo interno, pero es verdad que en qué nos enfocamos, en qué te estás enfocando, porque si verdaderamente estás enfocándote en caerte, te caes, si verdaderamente estás enfocado en crecer, creces. Si estás enfocado en superar pruebas, las vas a superar. Entonces, al final es súper potente en qué estás poniendo el foco. Es como el coche, ¿no? Al final esos focos te van a iluminar ese camino. Entonces, es importante tener un buen foco y tener las coordenadas. Yo siempre hablo del eje de referencia, en dónde estás y a dónde quieres ir. Y entonces tienes que hacer ese plan de acción y ahí va a estar el enfoque en lo que tú quieres. Tanto el ingenio como los recursos son palabras que tienes que empezar a tener, porque recursos es verdad que tenemos todos, pero el ingenio no deja de ser esa creatividad, esas ganas de... Yo, bueno, es que también va con el tema muy enlazado con los enneagramas. Y es verdad que 7, como aquí que está el número 7, es bastante ingenioso porque siempre está creando, ¿no? Porque le gustan las cosas diferentes, ¿no? Y va más a la parte esa del ingenio. Pero sí es verdad que tenemos que empezar a ver qué recursos tenemos y a partir de ahí cómo podemos ser, ¿no? Entonces, así va a ser también una parte de crecimiento y también de autoestima, porque a veces nos enfocamos más en lo que no tenemos, y tenemos que ser en lo que tenemos, en lo que eres bueno, porque todos tenemos virtudes, todos tenemos algo en que vamos a destacar para nosotros desarrollarla. En vez de estar enfocado en lo que no tengo, vamos a lo que tengo. Y entonces ahí ya el ingenio te va a salir por las venas, ¿no? sí, pero es un cambio de patrón Sí. totalmente importante, porque es que si siempre me enfoco en lo que no sé hacer, pues evidentemente voy a tener una opinión de mí con muy baja autoestima y sin embargo soy incapaz de enfocarme en las cosas que hago bien, pues entonces mi autoestima va a subir. Lo que pasa es que esto requiere que yo me pare y me observe y reconozca pues mis virtudes y mis defectos. Y entonces en ese momento podemos tomar la decisión de enfocarme en lo que hago bien o enfocarme en lo que hago mal. Y ese enfoque primero es lo que va a determinar la emoción que nosotros hemos asociado a cualquier hecho que suceda en nuestra vida. Yo siempre cuento que, no sé, que a todos les habrá pasado, pues viendo una película o oyendo una canción, simplemente porque hay canciones que nos hacen sentir tristes, o porque y sin embargo hay canciones que nos ponen, simplemente escuchamos la canción y nos ponemos contentos, ¿no? Sí. Pero hay otras canciones que nos da por decir, uy, qué melancólica estoy, ¿no? Bueno, tan fácil como una canción que te pone a bailar. Por supuesto, Directamente, por supuesto. que la escuchas y ya te empiezas a moverte y si te mueves porque eso no lo puedes controlar. No, pero eso ocurre porque hemos asociado en algún momento de nuestra vida algo positivo a escuchar esa canción, mientras que las canciones melancólicas nos rememoran cosas tristes de nuestra vida, entonces relacionamos, nuestro patrón es relacionar esas dos cosas, y entonces nos pone también triste, porque podemos escuchar la canción y simplemente decir, qué canción más triste, pero no te provoca a ti la tristeza. Sin embargo, si tú enlazas esa canción con un hecho ocurrido de tu pasado, pues ese es el momento en el que ese patrón se manifiesta, y es un patrón que además es recurrente, porque siempre vamos a hacer el mismo camino mental para llegar a esa situación. Fíjate que a los niños desde pequeñitos les ponemos canciones también y relacionan y al final pasan los años y eso se queda grabado y por eso estamos en automático muchas veces y ahí aparece lo de las emociones que te dan movimiento, ¿no? Porque es verdad que la felicidad hace que te pongas a bailar y lo relacionas. Cuando una persona está bailando, el bailar lo relacionas con felicidad directamente. Por supuesto, y no solamente eso, sino que además la corporalidad, que además se asocia a las emociones, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos enfadados, piénsenlo, cuando nos enfadamos,
¿Dónde sentimos como la energía del enfado en el cuerpo? ¿En la punta de los pies? No, la sentimos aquí, en nuestra cabeza, en nuestro cuello, o sea, sentimos esa ira, ese malestar, lo sentimos aquí. La felicidad es una de las emociones que se manifiesta prácticamente en todo el cuerpo, más en la zona del corazón y el tórax, pero la sentimos en todo, porque incluso cuando estamos felices, incluso decimos, ay, es que tengo la piel de gallina de lo contenta que lo sentimos hasta en la punta de los dedos. La ansiedad es como una opresión en el pecho. El orgullo te hace como que levantas, ¿no? Así sí, como que estoy orgulloso, ¿no? Entonces te hace que salga, ¿no? Que surja ahí, ¿no? Sí, que surja y sacas pecho, ¿no? Aunque cuando decimos, es que mi hijo ha sido campeón de algo. Entonces tú, como madre, te pones derecha, sacas pecho y sientes ese orgullo. Entonces, y la vergüenza que nos hace echarnos para adentro. Y la vergüenza pues nos hace meternos para adentro y además se manifiesta también en la cara, porque una de las características de la vergüenza es que nos ponemos colorados. O sea, no es que no nos ponemos amarillo, ¿no? Nos ponemos colorados y de repente hace ¡fua! Y nos sube un rubor a la cara y por eso las emociones se relacionan perfectamente con nuestro cuerpo reacciona a ellas. Y fíjate que son emociones, hablamos que son generales, es decir, da igual la cultura que tenga, da igual en qué país estés viviendo a nivel mundial, ¿vale? Porque son universales. O sea, un niño se pone triste y tiene esa emoción de tristeza, su corporalidad es igual que un niño triste que esté en Europa. O sea, es decir, y todo, cuando una persona es feliz, y eso está en todas las literaturas, y en la parte psicológica de las emociones, cómo se estudia, porque el comportamiento, da igual de qué raza, de qué país esté, que tu cuerpo va a reaccionar igual, son emociones universales y es alucinante, da igual para que veas que eso sí que es verdad que el cuerpo reacciona así. Y después nosotros podemos cambiar eso, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Claro, lo más importante, sobre todo porque tenemos el poder. Tenemos el poder, pero primero tenemos que saber y querer. Es que pasa varias etapas, ¿no? Es verdad que tenemos el poder, podemos cambiar una emoción. Pero no lo saben todavía, ¿qué es eso? No lo saben, pero lo aprenderán. Claro. Como lo hemos aprendido también cuando la forma más fácil de cambiar una emoción es con el cuerpo, porque cambiar el enfoque requiere mucho entrenamiento y además requiere que nos hagamos tantas preguntas de por qué me siento y que rebusquemos en nuestra mente y en nuestros recuerdos, a ver por qué me siento así cuando me está pasando esto, ¿no? Pero el cuerpo, si queremos cambiar la emoción, lo que tenemos que hacer, pues ponernos una música que nos guste. Y también otra parte es la respiración. Con la respiración podemos controlar emociones como por ejemplo la ansiedad, la angustia. Lo podemos cambiar con la respiración. Si en un momento determinado entendemos que estamos angustiados, y entonces, ¿qué es lo que le pasa a nuestro cuerpo? Nuestro corazón se acelera, empezamos a sudar, nuestra respiración también se acelera. Si somos conscientes de lo que nos está ocurriendo, pensamos, pues vamos a controlar la respiración. Y tenemos que hacer esa respiración, que siempre lo hacemos de manera inconsciente, pasamos al plano consciente. Y pasando esa respiración al plano consciente, empezamos a respirar, inspirar, meter bien el aire, sentir cómo llega, y expirar, y echamos el aire. Y en ese proceso de inspiración y expiración, conseguimos por una parte, porque es fisiológico totalmente, que nuestro corazón se desacelere, no esté tan acelerado, y poquito a poco la ansiedad va a pasar, ¿no? Pero por eso son tan potentes todas las técnicas de yoga, todo el tema de las personas que están de meditación, porque es verdad que ¿qué hace la meditación? Estar contigo, es verdad, al final es estar en par de conciencia a lo más básico que es lo que nos da vida, que es respirar, ¿no? Desde que dejas de respirar, pues aquí ya se acaba el cuento, pero eso que lo hacemos de forma inconsciente,
poner conciencia y mejoraríamos un montón, que es cuando decimos vamos a parar, ¿no? Tener ese mando a distancia y decir, ven, aquí paro y le voy a poner conciencia a lo que estoy respirando, que incluso darle esa mentalidad, no decir, entra algo puro, saco lo malo, hago esas meditaciones y entonces recorre todo mi cuerpo, ese aire limpio, y por eso es tan importante. Son técnicas muy, muy potentes y hay un montón que también recomendamos a las personas que busquen aquello que les haga sentir bien, y cualquier técnica, y buscar a un maestro que verdaderamente tenga esa conexión, y empiezan a trabajar lo que es la respiración, porque es bueno, eso sí que es verdad, que eso es manita de santo, como decimos, ¿no? Sí, bueno, hay que aprender a hacerlo. Hay que aprender a hacerlo, tampoco sí. es que lleguemos aquí el primer día y ya todo sea maravilloso, pero hay que aprender a hacerlo. Pero sobre todo, a mí siempre me gusta un poco recalcar, Marlena, que lo que tenemos que hacer es aprender a conocernos, ¿no? Sí. Yo creo que es lo más importante para conseguir tener una vida un poquito mejor anímicamente a la que tenemos. Si es que en nuestra vida no estamos contentos, tenemos que aprender a conocernos y ver por qué es lo que nos está pasando. Y entonces haciendo ese reconocimiento interno de nosotros mismos y aceptándolo también, porque es importante que aceptemos, y porque si nos ha pasado un suceso trágico en nuestra vida, es normal que estemos tristes, o sea, no vamos a cambiar eso, porque además los duelos también hay que vivirlos, sí, y son parte importante de nuestro crecimiento personal, el superar un duelo, el que las cosas que son negativas en nuestra vida hay que aprender también, pues mira, esto es lo que ha pasado, pero lo importante es que después de eso seamos capaces de seguir caminando hacia adelante. Fíjate que todas las personas que están tristes, con periodos a lo mejor de tristeza profunda, que no llega a ser la parte esa que siempre decimos de depresión, que ya es en otro campo donde se trabaja y demás, pero lo primero que hace es que el cuerpo se para. Entonces, si tú ves que te estás parando, que no te levantas de un sofá, desde que tú lo identifiques, empiezas a moverte. Por eso recomiendan tanto, ¿no?, los médicos siempre de ir a la playa o de salir a caminar, porque desde la movilidad, desde el movimiento, el cuerpo es verdad que empieza a funcionar mucho mejor. Entonces, a lo mejor no puedes entender el proceso, esa parte psicológica o qué me está pasando, ese sentimiento o esa emoción, pero desde que tú te pongas en movimiento, tu cuerpo va a mejorar. Entonces, te damos la recomendación de camina, sale un ratito, que sea 10 minutos, pero pon el cuerpo a moverse y verás que todo se va como colocando. Entonces, al final es como las máquinas. Una máquina que la tengas parada se rompe, como siempre, ¿no? El mejor coche, ¿sabes? Parado no funciona. ¿Cuándo funcionan las cosas? Cuando están en movimiento. Entonces, desde aquí, lo más que queremos que este año empieces en movimiento, es decir, ponte en acción, acciona tu cuerpo, porque hará que la máquina funcione. Entonces, cuando ya el cuerpo funciona, creas que no, pues ya va a la par. Entonces ya empieza la parte psicológica, pero por lo menos el caminar, el nadar, al hacer ese movimiento. Por eso hablamos, ¿no?, de esas personas mayores que ponen una mascota en su vida, que a lo mejor por ellos no se levantan y no salen, pero sí por la mascota, por ejemplo, un perro, sacarlo a la calle, ya se obligan a salir porque tienen que darle de comer, ¿no? Porque a lo mejor para ellos no cocinan, pero para esa mascota sí. Pero cuando ya salen, van a un parque y ya se relacionan. Justo tuve una conversación que me ha encantado ayer mismo con una amiga que saca al perro y ha generado una vida social porque estaba fuera, y en 2 semanas, solo por tener un perro, te genera. Entonces, a veces es más fácil de lo que nosotros pensamos. Entonces, me encanta, ponte en acción, ¿no? Es lo que queremos desde aquí, este año, que es para estar en movimiento. Pues sí, porque además la vida es movimiento, no solamente las emociones van unidas al movimiento, sino la vida en general, ¿no? Cuando empezamos a pararnos, que estamos envejeciendo. Ajá. Y entonces, si las personas que ya van cumpliendo años, cuando tienen una vida activa, haciendo ejercicio, se mantienen mucho mejor que aquellas otras personas pues que se paran, que se pasan las tardes pues en un sofá delante de la televisión, aunque bueno, el programa nuestro sí que hay que verlo, ¿eh? Pero esto es nada más que este ratito, pero sí que es cierto que lo puedes escuchar caminando, ¿eh? Que también es verdad que se puede escuchar caminando, pero bueno, si lo quieren ver en la televisión, pues tienen que estar en casa.
Pero sí que es verdad que la vida es movimiento y la falta de movimiento hace pues que nuestro cuerpo se vaya deteriorando y vayamos pasando, pues nada, periodos en que vamos envejeciendo, ¿no? Y en vez de estar preguntándonos por qué nos pasan las cosas, ¿para qué nos pasa? Entonces a veces, ¿para qué me pasa esto? Es para que yo aprenda que este camino no, que es el otro, y al final esta vida, como siempre, tirando el dado y a ver en qué casilla nos toca. Y es así, no es otra cosa. Esto es como el juego que estamos todo el tiempo intentando pues avanzar. Y dice que pasas de pantalla cuando ya te comes al monstruo o sabes cuál es el truco para pasar por allí, y a veces pues se nos van las vidas, ¿no? Entonces tenemos que seguir pues trabajando en este camino. Y otra cosa súper importante, que creo que a lo mejor nos va a dar tiempo y lo vamos a dejar ahí, va a ser cómo nos hablamos, ¿no? El diálogo interno, que eso también es súper potente, ¿no? ¿Qué diálogo tengo hacia mí? Sí, porque las palabras, el otro día dije la frase, que es una frase de Tino Fernández, las palabras que decimos, las palabras son las puntadas con las que tejemos, con las que cosemos nuestra realidad. Es decir, con las palabras que utilizamos cuando nos expresamos, cuando alguien nos pregunta, pues, ¿cómo te encuentras? Dependiendo de las palabras que estemos utilizando, nos estamos dando con el látigo o nos estamos subiendo la moral. Y muchas veces es que estoy frustrada, es que todo me va mal, es que no sé, es que... Y empezamos a decirnos cosas sobre nosotros mismos, es que yo no valgo, es que las cosas no me salen bien, es que soy una torpe, es que no soy buena, es que no sé qué. Y eso al final nos lo acabamos creyendo, porque estamos hablando de nosotros mismos. Y si nosotros mismos empezamos a decir cosas negativas sobre nosotros mismos, pues los de fuera, evidentemente, el reflejo que van a tener nuestro es también un reflejo un poco negativo. Entonces, esas palabras con las que nosotros nos definimos o con las que definimos hechos que nos pasan en la vida son de verdad determinantes para nuestro estado de ánimo. Y es verdad que es bastante complicado, o sea, no es tan fácil como el movimiento, ¿no? Porque el movimiento es más fácil porque es mucho más sencillo movernos o ponernos una música que nos haga bailar o salir a caminar. Ese movimiento es mucho más sencillo que el tema de las palabras, porque las palabras necesitamos prestarnos atención a lo que estamos diciendo. Sí, claro, toda esa parte semántica, es decir, todo ese vocabulario que hemos adquirido y también donde nos estamos moviendo, porque también no deja de ser un lenguaje en casa lo tienes, ¿no? Entonces es una forma de comunicarte. Entonces nos comunicamos incluso con otras personas y de forma agresiva, sin darnos cuenta, porque el poder de la palabra. Hay una frase que me encanta, dice, lo que no es necesario decir, no hay que decirlo. A veces cuando decimos a alguien, perdón, le decimos a alguien, eso está roto o estás manchado, ¿qué va a cambiar? Si cuál es el objetivo de buscarle a la otra persona un defecto que ya le va a fastidiar ese día, porque si está allí y no puede cambiarse, que esté manchado, pues ya lo va a hacer sentir peor, ¿no? Entonces, hay cosas que son pequeños detalles, pero que marcan la diferencia. Entonces, a veces, ¿en qué momento ese diálogo interno o ese diálogo que nosotros tenemos con otras personas, ese vocabulario, podemos cambiarlo? Y poniendo conciencia ahí, eso sí que es verdad, no es fácil, pero el cambio tiene es un crecimiento exponencial tremendo con nuestras relaciones personales, porque al final hemos venido a este mundo para relacionarnos, ¿no? Y para ser felices. Y para ser felices. Entonces, unas buenas relaciones parte de cómo nos llevemos con las demás personas, porque al final es un feedback, va a estar en todo momento, lo que das vas a recibir. Entonces, cuando tú entras a un sitio, bueno, yo me estoy dedicando a saludar a todo el mundo, y yo por la mañana veo a la señora que está limpiando ahí en la calle, y yo le digo unos buenos días, y no se pónganlo en prueba, cómo le cambia a esa señora o ese señor que está en la calle dándonos un servicio tremendo, porque es verdad que están haciendo su trabajo, le das unos buenos días o muchas gracias o cualquiera, qué bien, cualquier comentario que no nos cuesta nada. ¿Cómo le puedes cambiar la vida a una persona para que se sienta importante? Porque todos también tenemos la necesidad del reconocimiento. Por supuesto. Y yo creo que de ese tema hablaremos en el próximo... Sí, lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a dejar ahí porque las palabras nos ayudan a hacer nuestra realidad, y si las utilizamos
en un buen sentido, nuestra vida también será más feliz y también le haremos la vida más más felices a los demás. No hay más que ver cuando estamos en un atasco, Malena, como en ese momento sale como así como lo peor de nosotros, ¿no? El gremlin ese, ¿no? Cuando vamos conduciendo sale como ese gremlin interno que llevamos todos y dice, pero Dios mío, no me reconozco, yo no soy así. Pero al final eso me está provocando una emoción, el Sí. atasco o que alguien haga una maniobra mal con el coche y quizás me haya puesto a mí en riesgo de tener un accidente. Pues en ese momento un poco lo asociamos con que es algo malo y por supuesto todo lo que se nos pasa por la cabeza y de la cabeza nos viene a la boca son palabras desagradables, pero sin embargo si le ponemos compasión a la vida, ponemos paz, ponemos un poco de estabilidad a nuestros sentimientos y no dejamos que ese sentimiento agresivo salga y nos domine, estaremos muchísimo mejor porque nos sentiremos más felices, a pesar de que nos hayan hecho la misma maniobra, hayamos tenido que pegar el mismo frenazo. Sí, porque el movimiento no es el movimiento en coche, ¿vale? El movimiento es el movimiento del cuerpo, ¿no? Sí, Y ahora sí. es verdad que como que estamos ya en automático, porque siempre me lo pongo, ¿no? Porque estamos en Navidades, pues el día 24 la familia, ahora es pues la época de Reyes, pues el tema de las compras, entonces está todo el mundo que quiere el tener y el ser. Bueno, yo he decidido hace años de dejar de comprar cosas materiales. No todo el mundo estará de acuerdo, pero ha sido una decisión que he tomado y también para mí, es decir, que yo valoro más el tiempo, ¿no? Y estar tiempo con personas y es para mí el mejor regalo, que es aquello que no puedes comprar, ¿no? Porque en verdad nos dan tres cosas para gestionar en la vida, nos dan el tiempo, el dinero y poco más, y qué más nos da para gestionar, ¿no? Entonces, el dinero lo puede generar, ¿no? Y las emociones, perdón, son esas tres, son las emociones, hablando de emociones, las podemos generar, yo puedo generar la felicidad, como estaba comentando ahora mismo Rosa, ¿no? Yo pongo una canción y yo me genero la felicidad. Me pongo aquí una canción de estas que es la que me gusta, me pongo aquí un Queen en un momentito, me puedo poner a bailar y eso lo genero, la emoción, el dinero al fin y al cabo, generando incluso una actividad, se genera dinero. Pero el tiempo es aquello que tú no puedes generar. Es decir, el tiempo pasa y ya está. Entonces, para mí ahora mismo el tiempo es lo que más valor tiene. Entonces, a veces cuando veo que el tiempo no lo estoy invirtiendo, lo estoy perdiendo, como que digo, ay, este tiempo lo tengo que gestionar, ¿no? Y quiero regalar tiempo y quiero que me regalen tiempo, una buena conversación, una llamada, un estar aquí ahora mismo, ese tiempo. Entonces, estoy en esa idea. Las cosas materiales, fantástico, son necesarias, efectivamente, pero a veces no es tanto el valor, sino lo que esté detrás de eso, ¿no? Ese tiempo de ir a buscarlo, ese tiempo de pensar lo que le gustaría a esa persona. Entonces, en eso estamos trabajando, ¿no? Entonces, es fantástico. Lo vamos a dejar aquí, ¿no? Porque, Sí, pero lo vamos a dejar con la miel, ¿no? Sí, porque al final de las emociones podemos estar hablando durante un montón de programas, porque aparte que es un tema que a mí en particular me gusta muchísimo, porque de lo que siento y ahora que he aprendido por qué lo siento y he hecho mis conexiones a ver cómo hice yo esas emociones en algunos momentos de mi vida, para mí es una parte, me parece apasionante, porque creo que las emociones son las que determinan cuáles son los caminos en los que tú vas tomando luego las decisiones en tu vida, porque a mejores emociones, mejores decisiones. Y eso es una máxima. O sea, si nosotros somos capaces de tener una buena emoción, si tenemos que decidir algo en ese momento, tendremos una mejor decisión. Por eso siempre se dice, cuando vas a comprarte una casa, cuando vas a tomar la decisión pues Cambiar de de trabajo. cambiar de trabajo o de dejar el trabajo que tienes porque no estás contento, no lo hagas nunca en un momento de enfado, porque esa no es la emoción que tienes que tener para tomar una buena decisión. Hay que pararse y esperar a que un poco esa emoción que siempre que te viene, ¿no? Porque ves una casa y dices, ay, la casa de mi vida, ya, y la voy a comprar, ¿no? Pero párate
Y en ese momento de euforia hay que también bajarlo un poquito y luego pensar cuáles son las características, si de verdad es la casa que me conviene, si es una casa para futuro, si es una casa que a lo mejor para estar un par de años y luego comprarme otra. No sé, son cosas que hay que tomar, que decidir en un momento determinado de nuestra vida, o cambiar de trabajo, este no me gusta, quiero cambiar, quiero hacer otra cosa, o quiero estudiar otra carrera, a lo mejor estoy estudiando algo y no me gusta y pienso que tengo, pero no hacerlo en un momento de enfado, sino en un momento de total conexión contigo mismo y sintiendo una emoción de verdad agradable, porque si no, al final la decisión podrá ser mala, ¿no? A mejores emociones, mejores decisiones. Así es, pues con eso nos vamos a quedar. Les Bueno, ya saben, ya quedo con ustedes para la próxima semana porque es verdad que vamos a tener un súper programa donde vamos a empezar a trabajar el diálogo interno. Cómo vamos a hacer un cambio de aquellas palabras, ¿verdad? Sí. Y a partir de ahí, como cambiando, sustituyendo como si fuera un puzzle, quito una y pongo otra, el resultado va a ser totalmente diferente y es muy fácil. Así que muchísimas gracias por seguirnos, estar ahí. Esas fotos que me mandan por WhatsApp, que me ven en la televisión y se sorprenden, muchísimas gracias por darnos ese cariñoso feedback, porque es un reconocimiento. Aquí trabajamos desde la emoción totalmente, desde la felicidad también. Estamos desarrollando habilidades porque mejor, yo siempre hablo de mejor hecho que perfecto, y si queríamos tener todo controlado, pues a lo mejor esto no hubiese salido a la luz, y estamos encantadas. Empezamos hace año y medio por Instagram haciendo directos con los enneagramas y fue una experiencia tremenda, y a partir de ahí y lo que nos espera un 2022 maravilloso, aquí con mi compañera, socia, amiga, porque bueno, tengo todas sus las calificaciones, la tengo a mi lado y estoy encantada de compartirlo con ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos pues la próxima semana. Rosa, gracias. Gracias a ti, Malena, y gracias a todas las personas que nos siguen, porque de verdad que a mí, que soy muy tímida, nunca pensé que pudiera estar aquí, me ha dado fuerza y valor para seguir haciéndolo, y a ustedes les agradezco esa parte que están mejorando en mí, y espero que el 2022 de verdad sea un año mejor que el 21, no solamente porque estemos en la televisión, sino porque la situación ahí fuera en la calle también mejore. Y espero que para ustedes también sea un año en donde vuelvan a reencontrarse con ustedes mismos, con su familia, y de verdad sea un buen año.